Muy buenos, bienvenidos a su canal Como Planta. Estamos en otro videito más, después de abandonarlos por un poquito más de un mes creo. Pero bueno, estamos de vuelta. Por eso de castigo, esta semana voy a estar subiendo 2 o 3 videos, este va a ser el primero. Voy a estar, en este video se trata sobre tips de cómo cuidar tus suculentas en general. Les voy a estar dando 5 tips o tal vez más. Un poquito acerca en general del cuidado de las suculentas, ya sea para personas que recién están comenzando o para algunos que ya llevan un poquito de tiempo y demás y tal vez no conocían estos tips que voy a comentarles. Bien, vamos a comenzar con el primer tip que les voy a dar de cómo regar una suculenta, cómo saber si mi suculenta está deshidratada o le falta agua o estamos con excesos de agua. Primeramente, un tip que yo tengo es de saber cuánto regar y demás es la hojita. Cuando la hojita generalmente, no en todos los casos, pero cuando son más delgaditas, como en este caso es de esta crásula perforata, como pueden ver es un poquito más delgadita la hoja, entonces quiere decir que necesita un poquito más de riego. Y como les estaba diciendo, es la hojita. Como pueden ver, aquí tengo otro ejemplar de suculenta. Este igual tiene las hojas relativamente delgaditas a comparación de esta, por ejemplo, que es una albicans. Miren, se nota bastante la diferencia, ¿no? Esta que es una albicans, obviamente, como les decía, esta tiene, como pueden ver, las hojitas mucho más gruesas, pero van a tener cuidado. Ahorita les voy a explicar por qué. En cuanto a tocarlas, claro. Ven, la hojita es bastante gruesa en comparación a esta perforata o a esta otro ejemplar. No me acuerdo muy bien el nombre de esta. Lo tenía, pero se me perdió. Muy bien. Ese es otro ejemplo igual. Hay una, como por eso justo les he dicho que no es por 100% hay que ver cuán gruesita o delgada es la suculenta. Esta, por ejemplo, es una jaguartia retusa. Como pueden ver, esta tiene muy gruesitas las hojas, pero a diferencia de esta, sí le gusta bastante el agua. Bien, continuamos. Como les decía, es más gruesita, pero a pesar de eso, a las jaguartias sí les gusta mucho más el agua, a pesar de que tienen las hojitas más gruesitas. Otro tip que yo les puedo dar en cuanto al riego, cómo saber cuándo regar y cuándo no, es tocar las hojitas. Cuando le falta riego, van a ser un poquito blandas. O sea, al tacto se van a sentir muy blandas. Esta, por ejemplo, que es una Faucaria tigrina. Ahorita, por ejemplo, se puede ver que está bien hidratada. Cuando una suculenta no esté bien hidratada, al tacto no se va a sentir durita o densa. Pero ojito, no pueden tocar. Por ejemplo, aquí en este caso sí se puede tocar esta Faucaria tigrina o esta Titanopsis calcárea. ¿Por qué? Porque estas no tienen pruina como tal encima, no tienen mucha pruina tal vez. En el caso de la jaguardia tampoco tiene pruina, por eso podemos tocar las hojitas. Ahora, ¿qué es la pruina? Esta sí, por ejemplo, cuenta con pruina. Vamos a hacer la prueba solo por este lado para mostrárselos. No van a hacer esto, pero ustedes van a evitar hacerlo. Miren, ven, como pueden ver, retiramos un poquito de la pruina. Ahora, ¿qué es la pruina? Justamente es una capa protectora que les ayuda a las suculentas a protegerse del sol, a que no las queme, y también en algunos casos puede ser fuente de vitaminas. Que hace la propia plantita, lo que es la propia suculenta, producen su propia pruina. Así que justamente por eso debemos evitar en todo caso tocar y demás a las que tienen pruina. Estas, por ejemplo, tienen pruina, así que no evitémoslas. Estas sí las podemos tocar tranquilamente, o a la cazuela perforata, porque justamente estas no cuentan con esta pruina. Entonces ahí sí no vamos a hacerle un daño como tal, como lo haríamos con las que tienen pruina. Esta tampoco, de manera normal podemos tocarlas. Esta no, porque obviamente esta es una Carpetopetalon Super Boom. Esta igual tiene bastante pruina, así que evitemos tocarlas justamente a las que tienen pruina. Voy a hacer un poquito más despacio aquí. Ahora, ¿qué les voy a dar otro tip respecto a cómo es también cuando una suculenta está con falta de agua? Este es un tip.
Miren, a ver si pueden apreciar, aquí hay bastantes hojitas secas. Eso pasa. O sea, es normal que a las suculentas se les caigan las hojas cuando son viejitas. Poco a poco van alimentando y las de abajo poco a poco se van desgastando y se van secando con el tiempo, como aquí. Pueden ver esta. Con el tiempo se van secando las de más abajo y obviamente dan vida a las que van a crecer desde el centro nuevamente, a las nuevitas o las más jóvenes. Ya. ¿Qué pasa? Que cuando una suculenta le falta mucha agua, va a empezar a secarse demasiado rápido las hojas y esto sí es índice de que le falta agua. En este caso, que es un sedum luteoviride, eso pasó que esta, bueno, no la estaba regando con mucha frecuencia. Y qué pasó, que las hojitas de abajo empezaron a secarse demasiado rápido. Ese es otro tip, justamente para saber si a tu suculenta le falta agua o no. Pero también ese tip de en cuanto a las hojas, si es que tú le estás regando bastante de forma constante y aún así se le están cayendo demasiado rápido las hojas, también puede ser índice de que está expuesta a mucho sol. Es lo que me pasó en el caso de con esta. Este es igual es un sedum Spirium Dragon Blood o sedum Spirium. Justamente es en espirales pero se caracteriza justamente por ese color medio rojizo que agarra por el sol, a diferencia de que agarra unos tonos más rojizos. Este agarra unos tonos más guindos. Y ese es otro tip, como les decía. ¿Qué pasa si tú estás regando tu suculenta con mucha frecuencia? Porque necesita desagüe, justamente porque estas son delgaditas, pero aún así se empiezan a secar demasiado rápido las hojas. Quiere decir que estás teniendo un mal riego en cuanto a las horas en las que tienes que regarla. Y tal vez no le está dando tiempo a absorber justamente a tu suculenta el agua o hidratarse, o está muy expuesta al sol. Cuando una suculenta está muy expuesta al sol, algunas se pueden acostumbrar obviamente paulatinamente, pero hay otras que no van a aguantar el sol directo, se pueden quemar. Ese es el caso que ha pasado con esta. No se ha quemado como tal, pero se han empezado a secar demasiado rápido las hojas de atrás. Algunas sí se han llegado a quemar, justamente por eso se han comenzado a secar demasiado rápido. Y esta macetita está bastante llena. Ahora, como pueden ver, está un poquito etiolada porque la he movido a un lugar donde tenía menos iluminación, para que se recupere justamente de ese exceso de sol que estaba teniendo. Ahora, un ejemplo, no tengo como tal un ejemplo de una suculenta que es cuando se pudre, pero o sea, sí he tenido el caso, pero no he logrado grabar. Justamente no quiero tampoco arriesgar ninguna de mis plantitas o exponerlas hasta ese punto. Pero ¿qué les puedo decir? Que cómo más o menos son las características cuando una plantita está con exceso de riego. Para empezar, como pueden ver en esta, está bastante compacta y está hacia arriba. Las hojitas están creciendo hacia arriba. Pueden verlo. ¿Qué pasa justamente cuando Perdonen si hay mucho ruido de fondo, es que estoy grabando más o menos por la noche y pues hay mucho perrito por aquí por mi zona y están ladrando. Bueno, como les decía, como pueden ver, esta es una suculenta que no está con exceso de riego, está bastante sana, las hojitas crecen hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa cuando una suculenta está con exceso de riego? Una suculenta cuando está con exceso de riego justamente empieza a tener las hojitas hacia abajo, no hacia arriba como es este caso, sino que es hacia el lado contrario, hacia abajo. Se empiezan a caerse como un paraguas hacia abajo. Y también las hojitas son más suaves, o sea, son como que al tacto suaves. Ahorita no como estas que están duritas, sino que son bastante suaves y tienen un color amarillento más o menos. Y del centro también empieza a ponerse de color negro. Eso es índice de que se está pudriendo tu suculenta. Tienes que tener mucho cuidado. Van a empezar con tonos amarillos. Si es que llega al punto de que el centro está negro, lastimosamente no hay retorno casi de esa. No hay retorno de ese estado y prácticamente ya la suculenta está por morir. Ahora bueno, otro tip, o bueno, otro consejito tal vez es justamente tiene que ver con los cactus. Los cactus, como saben, si me dices que no saben, les voy a decir que igual son de la familia de las suculentas. Los cactus, justamente porque una suculenta que es una plantita que las hojitas son más gorditas y demás y tiende a retener más agua, justamente por esto puede aguantar más periodos sin sin el agua. Los cactus justamente son una de las
son de del género de las suculentas también, es parte del género, justamente porque el cactus tiende a retener esa agua igual, tiende a ser más gordita, por eso la estructura y demás, justamente porque algunas son de desierto y demás. Bueno, como les decía, pues tengan mucho cuidado en cuanto al riego con un cactus. He visto que bastantes personas, incluso a mí, se me han llegado a morir justamente por ese exceso de riego. Tienden a necesitar mucha menos agua que una suculenta, los cactus generalmente. O sea que, digamos, si este te aguanta una semana sin agua, este te va a aguantar hasta 2 o 3 o tal vez más. Depende del ejemplar, de qué tan grande sea y de la especie también. Pero los cactus tienden a aguantar mucho más tiempo sin agua. Ahora un tip que les puedo dar, justamente cómo saber si una suculenta está con falta de sol o le falta sol. Les voy a poner un ejemplo, justo tengo una perfecta para ponerles el ejemplo, y es este Sedum rubrotinctum aurora. Como pueden ver, miren los tallitos. Ahora, ¿cómo es cuando está una suculenta con falta de sol? Así no es así. Como pueden ver, estos son entonces la misma especie, pero ¿qué pasa? Que este tenía menos iluminación. Entonces se ha estirado el tallo demasiado. Incluso algunos ya tienden a perder todas estas hojas y las hojas crecen demasiado separadas. Tienden a crecer demasiado separadas. Se alarga bastante el tallo, ya no es compacto como lo sería, digamos, una roseta así, sino que pasa que se va a estirar. Bueno, no crece así compacta. Se estira justamente como les decía, no es así, sino que el tallo se va a extender demasiado justamente buscando la luz, porque le falta, y las hojas van a crecer demasiado separadas, no compactas como están ahorita. Por eso justamente pongo de ejemplo esta. Como pueden ver, los tallitos no han crecido mucho y la roseta está bastante compacta, a diferencia de esta que se estiró bastante. Obviamente ya le estoy dando el sol que requiere, justamente es porque la reproducí. Y como pueden ver, ahora ya está creciendo compacta y ya con más exposición del sol va a adquirir justamente el mismo color. Justamente por esta falta de sol, que es la etiolación, aparte de que poco a poco se va estirando demasiado el tallo, crece débil porque justamente no tiene sol y en algún punto va a llegar a morir la plantita. Ahora, no lleguen a confundirse tampoco, como es esta, tal vez la pueden confundir, pero ¿qué pasa? Que esta justamente así es la especie, se llega a estirar demasiado, pero como pueden ver, las hojitas están bastante compactas, así que esta sí es una suculenta sana. Hay algunas especies que se llegan a estirar, así que no se preocupen. Justamente tienen que ver esos índices de que si se estira, pero tiene hojas y el tallo se ve y las hojas están demasiado separadas, entonces sí es etiolación. Y aparte también la coloración, que no tiene los colores característicos. Esta justamente es una suculenta que ha pasado por ese proceso. Esta que pasaba no se parecía nada a lo que es ahora. Cuando yo la he comprado, justamente esta era una suculenta que estaba bien abierta, sus tonos eran medio amarillos, no era como una roseta. Las hojas incluso no eran uniformes y así como ahora. De hecho eran como que bien deformadas la forma de cada una de las hojas. Justo había deshidratado una para mostrarles más o menos cómo es cuando una suculenta está deshidratada también. Muy aparte del tacto, también pueden saberlo por las hojitas. Se ven arrugaditas, ya no se ven compactas, aparte de que no se ven compactitas o se sienten compactas, están arrugaditas, pero pues ya la hidraté. Se me olvidó que tenía que guardar eso para este video, pero bueno, se presentan arrugaciones justamente cuando le falta agua. Bien, eso fue todo en cuanto a tips. Ahora vamos a tener un pequeño plus, que va a ser un avance de las hojitas. Bueno, ahorita se los voy a mostrar. Les voy a mostrar de qué estoy hablando. Y justamente hablo de esto. ¿Se acuerdan? Bueno, que hace unos 2 o 3 videos subí. Bueno, hicimos con ustedes en un video esta charola de hojitas. Y bueno, pasaron aproximadamente, dije que les voy a mostrar cada mes. Pasaron un poco más de 40 días creo, y así se ven, como pueden ver. Más o menos casi no hay mucho avance, en algunas sí, miren como pueden ver, esta les voy a mostrar. Como, no sé si se llega a apreciar, pero en la puntilla ya tiene una hoja pequeñita, una hoja bien pequeñita. Después en cuanto a las demás no hay mucho avance,
Solo pasó un poco más de 40 días, casi un mes. Aquí miren. Tiene una pequeña hojita, pero es microscópica casi, miren. Está en la puntita. Después las demás no tuvieron mucho avance. Pero es justamente porque no hay muchos cambios, porque pasó solo un mes. Aquí sí hay un pequeño cambio también, miren. Bueno, a ver si se enfoca. Se enfoca. Ahí hay una pequeña raíz. Bueno, como pueden ver, pues no hay un cambio muy drástico, a pesar de que les mostré solo hay pequeños brotes en algunas. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si es que hay alguien nuevo, bienvenido a este canal, espero que les haya servido los consejos y les sirvan. Bueno, conmigo nos vemos en un próximo video y sigamos aprendiendo sobre suculentas. Adiós.